necesario que nosotros nos consideremos unos a otros con el mismo pensamiento que tuvo en Cristo Jesús. El pensamiento de Cristo, lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta, es que Él no se aferró a lo que tenía, se despojó, vino a tomar forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte, y esta muerte fue de cruz. Y entonces, tras esta situación la cual vivió Jesucristo, vamos al versículo 9 de Filipenses capítulo 2, el cual nos dice lo siguiente. Continúa esta parte de la carta. Por eso, este es un resultado de lo anterior que ya vimos, de haber puesto su vida en sacrificio Jesucristo, y aquí está hablando plenamente de Jesús, ¿ok? Aquí no hay cavidad para nadie más. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Está hablando de Jesús. No está hablando del predicador, del apóstol, del profeta, del quien guste. No está hablando absolutamente de ningún hombre, está hablando de Jesucristo. Dios le dio el más alto honor. Debajo de Él se encuentra todo lo demás. No hay nadie que tenga este valor de decir que tiene el más alto honor o el excelente de los nombres. Nadie puede estipularse con un nombre el cual se le tenga que rendir honor, para nada. La Escritura nos dice que los que servimos a Dios no pasamos de ser simplemente siervos que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y dentro de esto, Jesucristo mismo habla diciendo: siervos inútiles somos, ¿sí? Porque pensamos que merecemos algo a cambio. Pensamos que tenemos la dicha de tener este honor, cuando esto solamente le pertenece a Cristo Jesús. No hay nadie más. Lo repito, no hay hombre en la tierra que merezca el honor. Nadie. ¿Que tenemos que guardarnos respeto unos a los otros? Sí. ¿Que tenemos que amarnos los unos a los otros? Sí. Pero nadie tiene el más alto honor que solamente tiene Jesucristo. ¿Y cuál es ese honor? Verso 10. Porque el nombre que se le dio, en el verso 10, nos dice lo siguiente: dado ese nombre, ante ese cedido a Jesús, vuelve a repetir, no a nadie más, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí no hay quien tenga ese honor de decir: me sirven. Por mucho que se haya preparado y haya hecho, ninguno tiene la capacidad de decir: los ángeles me sirven, se doblegan ante mi nombre porque yo soy el apostolísimo. No, ellos no tienen, nadie de nosotros tenemos ese honor. Es que yo merezco que me sirvan. No, en la tierra nadie doblará la rodilla en un honor como lo tiene Jesucristo. Debajo de la tierra es que los demonios tiemblan al verme. No, no es cierto. No tienes esa capacidad. La capacidad quien la tiene es Jesucristo. Nadie se doblega ante ningún hombre, ni debería de doblegarse bajo ningún hombre cualquiera, sino en el de Jesús, en el nombre de Jesús. Verso 11. Y todos, ¿cuántos? Todos reconozcan que Jesucristo es Señor. Jesucristo. No congregación, no iglesia, no líder, no libro, nadie más. Jesucristo es el Señor, y esto es para la gloria de Dios Padre. Ahora, la palabra que nosotros vemos aquí de reconozcan está hablando de exhomologueo, lo que significa que es examinar con cuidado y atención a una persona, en este caso a Jesucristo, para conocer mejor su estado, y entonces te formarás un juicio acerca de él. Este es el problema. El problema está en que necesitamos reconocerlo. La Escritura dice que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante este nombre toda rodilla se doblega, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Pero esto es necesario que suceda, que todos reconozcan que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo reconocemos o cómo tenemos esto de exhomologueo en nuestras vidas? ¿Cómo tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús porque vives con Él o conoces a Jesús por lo que escuchas de Él? Porque de esto se trata. Examinar con cuidado y con atención para que te generes un juicio acerca de Él. Si tu forma de forjarte un juicio o de conocer a Jesús es por medio de libros, es por medio de un predicador, es por medio de una congregación, déjame decirte que entonces estás a la merced de que alguien intervenga en ese juicio y te haga pensar lo que no es Jesús. Y ese es el problema, que tú y yo necesitamos conocerlo a Él como Señor, pero no lo conocemos a veces como Señor. Te pongo este ejemplo. Esto trata al igual que un matrimonio, que un noviazgo. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando tú reconoces o cuando yo reconozco a mi pareja. Es decir, yo me forjo o me forjé un juicio de mi esposa primero cuando la vi. Ok, vi que hacía, vi que no hacía y empezó un juicio en mí de decir, se ve que es así, se ve que es asá, que no le gusta esto, que le gusta aquello. Y después empecé a conocerla por conocidos. Ah, es que mira, ella, sus padres son ellos, ella hace estas cosas. Ah, ok, va creciendo mi juicio por medio de otros. Pero yo no la conocería o yo no la reconocería tal cual si yo no viviese con ella, si no compartiese con ella. Es más, su familia podría decirme a mí, ¿sabes qué? Es que ella es así, ella es asá, ella es muy bien educada, ella es muy padre. Pero aún así los padres conocen muchas veces a los hijos de la puerta de su cuarto, de su habitación para afuera. ¿Cómo yo conozco realmente a mi esposa viviendo en intimidad con ella? Yo lo conozco así. Conozco que no siempre se levanta tan bella como hoy viene. Y a veces se levanta con un ojo más para acá que el otro. Al igual que ella puede observar en mí y decir, pues muchos decían acerca de ti, acerca de estas cosas. Pero ahora que te conozco, sé que no. Sé que estas cosas te afectan, sé que estas cosas te distraen, sé que estas cosas te enfurecen, sé que esto pasa. En muchas ocasiones llegó a escuchar de un querido hermano que le decía a ella, es que yo nunca lo he visto enojado. Y ella me decía, ¿a poco sí? Le digo, pues él no, porque no vive conmigo 24/7. Pero pues obviamente que tú sí me has visto enojado, sí me has visto con frustraciones. Esto es lo que significa reconocer a Jesucristo. No por lo que te dice un predicador, no por lo que te dice una congregación, no por lo que te dice un libro, no por lo que ni siquiera por lo que tú alcanzas a leer en la Escritura. La Escritura te muestra a Jesús, pero tú y yo necesitamos vivir con Jesús. Necesitamos estar con Él. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, déjame decirte lo que nos revela Evangelio según San Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Evangelio según San Juan capítulo 1, verso del 1 al 3 nos habla de Jesucristo y nos dice el apóstol Juan, antes del comienzo del mundo, antes de que se crearan todas las cosas, ya existía la palabra. Y la palabra está hablando acerca de Jesucristo, ¿ok? La palabra es Jesucristo. La palabra está con Dios y era Dios. Verso 2. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Verso 3. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Estamos hablando de Jesucristo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. ¿Cuánto? Nada. Y la pregunta de cajón, ¿qué es nada? Nada es nada. Pero nuestra mente o nuestra percepción no podemos concebir en nosotros lo que significa nada. Si yo te digo piensa en nada, estás pensando en algo. Estás pensando en un vacío negro, o tal vez estás pensando en un pasillo blanco, o tal vez estás pensando en algo. Pero la nada no lo podemos observar nosotros con esta capacidad. Ahora, ¿de qué sirve que yo te esté diciendo acerca de esto? Bueno,
conocemos o queremos conocer a Jesucristo, y Jesucristo nos habla y nos dice, o la Escritura nos revela que gracias a Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada se habría hecho. Así que gracias a Jesucristo que existe. ¿Cuál es la aseveración de que tú y yo sepamos que Jesucristo existe? Que todo fue creado por Él. Si tú ves a tu alrededor, todo lo creado fue por Jesucristo. Si alguien dice, es que no existió Jesús, no sé cómo puedes decir eso. Si no existiera nada. Evangelio según San Juan, más adelante en el capítulo 15, Jesucristo está hablando con sus discípulos y les está diciendo, necesito que entiendan esto. Yo soy la vid, pero soy la vid verdadera. Entiendan esto. Lo que pasa cuando yo estoy con ustedes y ustedes conmigo están. Juan capítulo 15, verso 4 al 7. Jesucristo les dice a los discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho. Separados de mí no pueden ustedes hacer ¿qué? ¿Cuánto? Nada. ¿Y qué es nada? Separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y sabes, este es el problema, que muchos hombres han transgiversado el hecho de conocer a Jesús por esto. ¿Por qué? La Escritura nos está diciendo que el que no permanece en Jesucristo nada puede hacer. La nada es espiritual. Acuérdate que vimos acerca de lo creado que fue en el cielo, lo espiritual, en la tierra, lo carnal, y en lo debajo, todo lo que venga por deseos y otras cosas, todo reconoce a Jesucristo como Señor. Dios está hablando por medio de Jesucristo y dice, sin mí no pueden hacer nada. Pero pregunto yo, ¿hay personas que no permanecen en Cristo y pueden hacer algo? Y la respuesta es sí. Nada es nada. Ahí mismo entra desde los que hacen maldades hasta los que simplemente viven su vida. Aquellos que afuera están llevando una vida que para ti se asemeja a gran bendición porque tienen carro, porque tienen casa, porque tienen bienestar, porque tienen una pareja que es muy considerada con ellos, porque tienen algo que para ti es de estima. Y ahí es donde entra la situación de no poder concebir esto y decir, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo nos está diciendo que separados de nada podemos hacer? Pero yo veo a hombres, a mujeres que están separados de Él y de todos modos pueden hacer cosas. Tienen la capacidad de realizar la necesidad que tengan. Verso 6 continúa diciendo, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Señor, yo no he visto a ninguno de estos hombres caer en esto. Y eso se llama gracia. Ok, no lo confunda, eso se llama gracia. Realmente merecíamos, recuerde que estamos hablando de lo que realmente merecíamos, de lo que merezco. Realmente nosotros merecíamos la muerte por el pecado, pero por gracia tenemos tiempo para arrepentirnos. Pero aquí es donde está la situación. Muchos hombres ven y dicen, pues de nada me preocupo. Puedo faltar el respeto a Dios, puedo burlarme de Él, puedo hablar en contra de Él, puedo perseguir a su iglesia, y no sucede absolutamente nada. No me pasa como a Pablo, que andando persiguiendo la iglesia se me aparece Jesucristo. No me sucede como a los hermanos de Moisés, que cuando hablaron en contra de él, se abrieron la tierra y consumió al pueblo. No pasa eso. Eso se llama gracia. No quiere decir que no esté sucediendo lo que el Señor dijo. Eso es donde transversamos a veces en ocasiones el conocimiento de Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Ahora, ¿qué pasa? Los hombres que han transgiversado el conocer a Jesucristo
llegan a esta parte donde dicen, yo permanezco en Jesús, yo soy cristiano, voy a la iglesia, soy líder, tengo una célula, he tomado los discipulados, pertenezco a tal congregación con un sobrenombre que es sobre todo nombre que se nombra de las congregaciones, etc, etc, etc. Pero yo permanezco con Jesús y sus palabras permanecen en mí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo todo lo que el Señor ha dicho que me prometió. Él dijo que no me desampararía, yo lo creo. Su palabra permanece en mí. Yo he leído y he visto cómo no hay quien mendigue, yo no voy a mendigar, que yo soy hijo del rey. Todas esas palabras me las acuerdo y me las sé. Entonces ya la hice, porque entonces puedo pedir lo que yo quiera y se me concederá. Señor, dame mis millones. Por ahí subí un video a Facebook hablando acerca de eso. Un pastor que se levanta diciendo, me enojé con Dios porque veo al inicuo cómo gana millones y yo aquí sacando hasta la lengua por salvar a las almas. Y le dije, ¿y mis millones? Mi dolor no fue por el pastor, porque lo conozco, a ese, mi pastor, ese hombre, lo conozco cómo predica. Lo que me dolió es que gente no conozca a Jesús, sino por medio de lo que le dice un predicador. Y este hombre, cuando no escuchó tantos amenes, aunque hubo varios amenes, dijo, el que no dijo amén es porque quiere ser pobre. Y de hay un celo porque no conocen a Jesucristo, porque no están reconociendo quién es Él y porque se transgiversa en esto. Porque Él lo prometió, ahora yo puedo pedirlo y se me vendrá. No. ¿Cómo reconocemos a Jesucristo? ¿Cómo sabemos quién es Él? Porque en lugar de tenerlo como el Señor y Dios Todopoderoso, lo tenemos como mi Señor, el que me sirve, el que está aquí conmigo. Ay, 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 le hago caricias para que me cumpla. Este es mi Señor, este es Jesucristo. Y Filipenses está diciendo todo lo que hizo Jesucristo, por ello el Señor Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Él es digno del honor. Él es el que recibe toda esta gloria. No puedes tú ponerte y decir, mi Señor, gracias por hacer lo que necesitaba para yo vivir en paz, para yo estar con lo que yo quiero, para pedirte mis millones, porque yo soy el hijo del rey, porque estoy con esto. No, es decir, Señor, tú eres mi Dios. Gracias por no mandarme a echar al fuego en el momento que merecía pasarlo. Gracias por seguirme dando vida, por seguirme dando paz, por seguirme dando gozo. Gracias por lo que puedo obtener, no porque lo merezco, porque la Escritura nos dice desde el inicio de las Escrituras que no es del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, ¿cómo es posible esto? Que la gente pueda ser transversada de reconocer, de exhomologueo del Señor. ¿Cómo puede tener otro juicio? Te lo voy a demostrar sencillo y fácil. Mateo capítulo 11, verso 12. Te lo voy a leer en la versión que muchos utilizan para esto. Y esto es la Reina Valera 60. Me vas a decir si has escuchado o no has escuchado esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y los violentos? ¿No lo has escuchado? Hombres que dicen, ven, tú y yo necesitamos arrebatar las cosas del cielo. Y de ahí sale la parte de, yo arrebato, yo arrebato, yo arrebato. Ok, suena lógico. Sufre violencia. Yo necesito estar con esa misma violencia para arrebatar, para tomar, porque si no me lo ganan, porque creen que la violencia o esta parte de ser violentos significa que tú tengas la capacidad de despertar más rápido que otros y decir, si tú no lo quieres, yo lo quiero, porque luego se basan con esto para después hablar de la primogenitura que se le fue robado a Esaú y dijeron, es que ve, ¿cómo tuvo que levantarse él y el otro no lo quiso, pues lo tomó? Pues eso es falso. Dios tuvo gracia de este hombre y de su madre, porque no le tocaba a él.
la primogenitura le tocaba a Esaú. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué dice eso? Ok, déjame decírtelo. Vamos a verlo en 3 versiones diferentes para que se entienda. La siguiente, palabra de Dios para todos. El mismo verso, pero está en la siguiente versión. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder. Y han intentado apoderarse de él. Es que el Señor me prometió. Es que Él dijo, yo no puedo ser un predicador que no calce al mani, que no me vista de manera que ande ahí entre los aviones públicos. Necesito mi propio jet por ser el ungido de Dios. Bola de... No lo voy a decir. Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de Él por la fuerza. ¿Se va entendiendo un poco? Vamos a la siguiente versión, nueva traducción viviente. Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está. Ya no tiene referencia con yo arrebato. Ya no es lo mismo que estamos diciendo. Estamos siendo personas que violentemente estamos atacando el reino de los cielos. Porque lo que yo ate en el cielo será atado en la tierra. ¿Y quién te dio esa autoridad de hacerlo? Dios, por medio de Jesucristo. ¿Y qué te dice Jesús? Que tengo que amarrar a mi suegra aquí en la tierra para que se ate allá en el cielo. No, te está diciendo necesitas perdonar, necesitas amar, necesitas estar conforme a lo que tiene que ser. Pero Señor, no puedo dejar que me discriminen así. Vamos a ver la última versión. Dios habla hoy. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con el reino de los cielos. Ya no se escucha como se escucha lo que muchos predicadores han sustentado de decir, necesitas tomarlo, necesitas saberle las mañas, necesitas meterte ahí como lo hicieron con Esaú, cuélate. Y el Señor te dice que no, pero tú métete. Pretenden acabar con el reino de Dios. ¿Por qué cree que hoy en día muchos jóvenes, familias y matrimonios dicen, lo único que necesito es un psicólogo? Lo único que necesito es un buen trabajo para estar bien. Lo único que necesito es tomar algunos medicamentos. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo necesito ir a ese lugar donde falsamente y claramente no se está conociendo a Jesús, sino que tratan de terminar con esto. Tratan de terminar con el reino. Es que Jesucristo es todo amor. ¿No lo han escuchado? Jesús es todo amor. Ok, la escritura me dice que tú tienes que conocer a Dios. ¿Ya te acercaste a Jesús? ¿O me estás diciendo lo único que has escuchado y has generado tu juicio a través de un pastor que te dijo, Dios es todo amor? Por eso no hay ningún problema con que tengas 2 mujeres, no hay ningún problema con que sigas fornicando, no hay ningún problema con que sigas tu manera de vivir. Ojo, la congregación no cierra las puertas a las personas que quieran acercarse. Sin embargo, no se permitirá que continúen con su manera de vivir. Un pastor, el cual escucho mucho en redes sociales y que me gusta escuchar su opinión, y lo que él puede tener por experiencia, cuenta de cómo un joven se le acerca y le dice, pastor, es la primera vez que yo vengo, me invitó un amigo que me estuvo invite a la iglesia, y yo le decía que no, y ahora que yo estoy aquí, Paz, la verdad me gustó, voy a volver a regresar. Y él decía tristemente, ¿cómo puede ser posible que esto suceda? ¿Te gustó? Sí. O sea, no hubo confrontación en tu vida por tu manera de vivir. Porque hoy las congregaciones parecen eso. No, mira, yo vengo de golpear a mi esposa, yo vengo de mentir, yo vengo de robar, yo vengo de estar destruyendo familias, yo vengo de estar destruyendo
el carácter de mis hijos. Yo vengo de estar haciendo lo que se me plazca la gana y me la paso bien en la iglesia. Luego hacen obras y hasta palomitas no dan. Sale bien padre. Me sale más barato que ir al cine. Me entretengo mucho en los cantos. No, hombre, me gusta cómo ponen las luces, las letras. ¡Wow! Que tengan aire acondicionado. No. Me la paso súper bien. ¿Y la confrontación con el Espíritu Santo? ¿Y el conocer a Jesús? No, por favor, hermanos, tengan cuidado. No hablen acerca de la homosexualidad, no hablen acerca de la violencia, no hablen acerca de esas cosas porque se nos va a ir la gente. Porque lo importante es tener el renombre de congregación, que tenemos altos índices y números de gente, antes que perderlos porque se sientan incómodos. No les hables del pecado, no les hables de eso, no los vayas a incomodar, pobrecitos. La Escritura nos es clara y nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas. Y les he puesto un ejemplo. ¿Quién de ustedes se atrevería el día de hoy a encajarse un alfiler hasta que toque la coyuntura de su hueso? Un alfiler, ni siquiera una espada de dos filos. Un alfiler. El dolor va a ser insoportable. Entonces, ¿por qué pensamos que la Escritura es solamente donde Jesucristo nos dice que es todo amor? Ahora, Jesucristo, su Escritura y el conocerlo a Él me dice que Él también tuvo momentos en el cual tomó acción. Dice que entró al templo y vio que había sido convertido en cueva de ladrones. Y ese hombre, todo amor, no dijo, ay, por favor, miren, es que este es un lugar de oración, ¿cómo les hago entender? Les voy a poner unas diapositivas, unos cantitos, unas obras, a ver si entienden. Dice que tomó esos lugares, los volteó y los persiguió con un látigo, no como tal un látigo, pero para que tengan la referencia de lo que utilizó. Y así los corrió de ese lugar. ¿Dónde está este Jesucristo? Yo no sabía. Porque pocos te hablan acerca del carácter que tiene Jesús, porque Él es rey y el rey no pide permiso. ¿Tú quieres ver cómo actúa un rey? Ve cómo actuó David y cómo deberíamos de nosotros actuar. Hubo un tiempo en el cual David, ya siendo rey, estaba con una necedad en su corazón de decir, ¿quién me diera de beber del agua que está en el pórtico de la tierra? Y hombres que escucharon a su rey dijeron, mi rey tiene una necesidad, voy a ir y tomaré de esa agua. Y cuando fueron, lo tomaron, regresaron con David y le dijeron, aquí está, rey, el agua. David reaccionó y dijo, yo no merezco esto, los puse en un riesgo. Pero aquí la enseñanza es que hombres estuvieron dispuestos a escuchar a su rey con simplemente una necesidad y fueron corriendo a traerlos a pesar de su vida. Pero Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo desde una cruz, tengo sed. ¿Y qué fue lo que recibió de la humanidad? Vinagre, un trago amargo, burlas. ¿Dónde están aquellos que lo ven como Rey a Jesucristo? Tiene sed, me muevo y ni siquiera de un pozo voy y busco la mejor agua y Señor, aquí está. No importa, aquí está porque tú eres el Rey y Señor de mi vida. No es el Señor, el que me hace los mandados, el que puede darme lo que necesito. Y es aquí donde se transgiversa, donde muchos hombres y mujeres han caído en generarse un juicio de Jesucristo con respecto a lo que escucha de otros hombres y no de reconocer al Señor como lo es. Y por eso el Señor nos habla, nos dice, tengan cuidado porque fuera de mí nada pueden hacer. Tal vez les parezca que sí tienen esperanza, tal vez les parezca que sí pueden hacer, pero el problema no es ese, es que no me conocen y no saben hacia dónde va su vida. Pues déjame decirte, en primera carta de Juan, la primera carta de Juan capítulo 2, vamos a estar todo el capítulo. Mira lo que nos dice. El apóstol Juan escribe esta carta y habla acerca de esto. Hijitos míos, les escribo esto para que no, todo lo que va a describir es para que no
pequen. ¿Ok? Ojo. Pero si alguno peca, porque es muy diferente, tú y yo no somos perfectos, tú y yo no tenemos la capacidad en esta tierra de despojarnos de totalidad de nuestro ser pecaminoso, de los errores que cometemos. No te estoy hablando de que aquí somos perfectos, te estoy hablando de que aquí buscamos mantenernos hasta el final, cuando entonces sí, en la vida eterna tengamos perfección. Pero mientras vivamos en esto, hay recomendaciones para no pecar, y si llegas a pecar, tenemos un defensor ante Dios, ¿quién es? Jesucristo el justo. Verso 2. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. No te creas la coca del mundo. La misma gracia que se ejerció en ti se ejerce sobre cualquier persona, sobre cualquiera, desde el sicario, asesino, el peor que puedas ver, hasta el marido, la esposa, el hijo, la suegra, el jefe, el gobernador, mi vecino, la metiche. Todos ellos contemplan la misma gracia que tú y yo tenemos. Por eso está para todo el mundo. Verso 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Podemos estar seguros de qué? Conocemos. Exologueo. Conocer. Tenemos un juicio de Dios. Podemos tener la seguridad que ese juicio es de Dios si hacemos lo que Él nos manda. Verso 4. Alguien puede decir: oh, Rambo saca la bazuca, yo conozco al Señor, y el Señor habla y dice, y el Señor me mostró, y el Señor me llevó. Ojo, no digo que menosprecies la profecía. La Escritura me habla por medio del apóstol Pablo y me dice: no menosprecies ninguna de la profecía. Pero también nos dice que si tal profecía que se dio y no se cumplió, esa profecía no venía de Dios, y tal hombre es mentiroso y no está hablando por medio de Dios. ¿Ok? No menosprecies la profecía. Sin embargo, no estamos para que un hombre nos diga: yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un... y la verdad no está en su vida. No es mi opinión, no es lo que yo crea, no es lo que yo he visto. La Escritura lo dice claramente. Por más que digan: es que yo he estado con Dios, la Escritura me dice que cuando Jesucristo venga por segunda vez y se lleve a su iglesia, hombres vendrán ante Él y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, yo trabajé para ti, sanamos enfermos. Y Jesucristo es claro cuando los voltea a ver y le va a decir: hazte para allá, yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Vendrán quienes dirán: yo conozco a Dios, pero si no obedecen sus mandamientos, simplemente es mentiroso. ¿Y qué dice sus mandamientos? Cuando subí este video a Facebook acerca de este predicador, les puse la referencia que Malaquías no solamente habla de aquellos, de cuando el pueblo es confrontado por los diezmos y las ofrendas, porque es uno de los versos más conocidos por los predicadores para que traigan las ofrendas, porque en el Antiguo Testamento sí era ley y sí era fuerza, ¿sí? El diezmo y la ofrenda. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchos dicen: traga el diezmo al alfolí porque el Señor dice que le han robado. Eso pudiera parecer de aquellos que conocen a Dios, pero más adelantito también Malaquías dice de aquellos hombres que están refiriendo su corazón diciendo: ¿de qué me sirve servir a Dios si yo veo que los que aún maldicen a Dios no les pasa nada? Es más, les va bien. ¿De qué me sirve servirle a Dios si no voy a tener lo que yo quiera? Y el Señor les dice: entiéndanlo, no es para ahorita. Los que están siendo obedientes serán escritos ahí en un libro
y cuando yo venga serán ustedes mi real tesoro, y todos los demás serán desechados. Esa es la diferencia. Aquel que se levanta y dice, ¿dónde están mis millones? No puede estar así. Para el Nuevo Testamento, el diezmo y la ofrenda ya no es obligación, ya no es obligatorio. Sin embargo, es la puerta que tú tienes de gracia para recibir bendición. Por eso ahora nosotros como congregación ya no tenemos la liturgia de levantarnos a pedir ofrendas y diezmos. Ahí está atrás. Si tú en tu corazón tienes agradecimiento, la Escritura nos dice que el Dios ama al dador alegre, no el que esté con tristeza, ni por necesidad, ni por otra cosa que esté dando. Es decir, tú tienes ahora la capacidad de ofrendar de dos maneras, o por obligación y decir, ok, Señor, mira, te lo estoy dando para que tú me des, para que tú me sirvas. Señor, te lo pongo, esta semana me fue bien mal, te lo pongo para que el siguiente me vaya bien. O tengas la opción de decir, Señor, gracias por lo que me diste esta semana. Aquí está, es mi gratitud. La Escritura nos dice que Jesucristo, estando en la sinagoga, les dijo a sus discípulos, vean cómo todos dan de lo que les sobra. Lo están haciendo por ley, pero están dando de lo que les sobra. A diferencia de esa mujer que lo está dando todo. No estaba dando un diezmo, no estaba dando una limosna, estaba dándole todo su sustento. Y ahí es donde está la puerta de bendición. Por eso nosotros no limitamos a que usted pueda ofrendar o diezmar, que usted esté limitado a esto. Ahí está, y usted hágalo con su corazón y con su intención. No lo haga con tristeza ni por necesidad. Hágalo en agradecimiento. El pastor no le va a agradecer. Dios lo va a hacer. Aquí, gracias a Dios, nos ha dado fuerza y nos ha dado un trabajo que hoy en día damos gracias al Señor que tenemos y podemos estar en Él. Habrá pastores que sí vivan de los diezmos y aún así deben de tener la capacidad y el entendimiento que no son dignos, como yo tampoco, de mi salario, aunque yo genero las fuerzas o el trabajo bajo unas fuerzas, las fuerzas no son mías, las fuerzas vienen de Dios. Si Dios quisiera, el día de hoy me lleva con Él, y por más que el trabajo estuviera padre, de nada sirve si Dios no es mi todo. ¿Me explico? Así es Dios. Pero no se genere un juicio de lo que yo le diga. Viva usted con Jesucristo. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Verso 5. Verso 5. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. ¿Quién lo enseña? Dios. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. ¿Cómo sé si andamos o andamos bien? Verso 6. El que dice que permanece en Dios debe de vivir como. Y ya lo vimos en las predicaciones pasadas. El mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo sé que yo estoy con Dios? ¿Cómo sé que permanezco con Él? ¿Cómo sé que vivo con Él? Porque sé vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Tú tienes que pasar tiempo con Él, tienes que relacionarte con Jesús y saber cómo se comportó, cómo hizo, cómo está. Verso 7. Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Hagan lo que Dios les manda. ¿Qué pasó con la situación donde la serpiente engañó a Adán y Eva? Hicieron lo contrario de lo que Dios les había dicho. Sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Verso 8. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo, que de hecho ha sido demostrado en la vida de Jesús y en la de ustedes. Podemos ver el afecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad está llegando a su fin y ya brilla la verdadera luz, que es Cristo Jesús. Verso 9. El que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Yo no odio a mi hermano. Tal vez piensas que no lo odias,
Pero esta referencia de odio es el mismo como tal vez tú te comportas de manera neutral con las personas. Mira, mientras no me afecte a mí, eso es estar odiando a tu hermano. Pero ¿cómo? Imagina que tú has conocido a tu hermano y sabes que tiene una situación en la cual está pecando, en la cual su vida no está bien, y resulta que tú conoces y tú dices, pues mira, mientras no me afecte eso, que él se vaya al infierno, está bien. Eso es odiar a tu hermano. Tienes que acercarte con él y decirle, necesitas cambiar tu manera de vivir, necesitas moldearte a la luz de Cristo, necesitas ser transformado. No, yo sí le digo, ok, ¿y qué más acciones tú y yo hacemos? Bueno, hay acciones en las cuales tú y yo también tenemos esa situación donde se pide el apoyo para ciertas cosas y tú justificas tu acción bajo creer que conoces a la persona. Es que él no merece esta ayuda, es que él no merece aquello, es que no tiene la capacidad, es que está errante, es que, y generamos juicio, y eso también es odiar a su hermano. Un predicador, otro predicador, en una entrevista, estaba siendo entrevistado y le habla un hermano de la congregación y le dice, ¿sabe qué? Usted está equivocado, pastor. La escritura dice, está equivocado. Y la reacción de este hombre fue levantarse el cuello y decir, ¿y usted quién es para decirme esas cosas? Eso es odiar a su hermano. No ve que yo tengo el honor de ser el ungido de Dios. Usted simplemente es un siervo y todos nos podemos equivocar. Todos podemos cometer errores, es lo que estamos viendo. El problema es que si dice que él tiene la luz, pero odia a su hermano, por orgullo, por otras cosas que vamos a ver más adelante, simplemente todavía está en la oscuridad. Verso 10, por favor. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer en ese pecado. El orgullo, la mentira, el rencor, la desobediencia, desórdenes sexuales, de todo, no hay que lo haga caer pecar. Verso 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. No sabe que las cosas no resultan como están previstas. Verso 12. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Verso 13. Les escribo porque son fuertes, el mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Verso 15. No sigan amando al en él. No sigan, porque sí lo llegamos a amar, porque sí llegamos a desear los placeres de esta vida, porque obviamente vivimos en un ser carnal que está dispuesto a estas pasiones. Pues no sigan amando al mundo, ni tampoco lo que ¿qué? Lo que hay en el mundo. ¿Las riquezas son del mundo? Sí. Las cosas que existen aquí están en el mundo, ni lo que hay